Eh, bueno, entonces empezamos con el punto 4. Sí, ya la estoy grabando para la persona que me escribió por WhatsApp. Eh, listo, entonces el punto 4 es más como de análisis y de teoría que de hacer cálculos y eso. Dice que tenemos un sistema el cual contiene aire, aceite y dentro otro sistema que contiene aire, agua y hielo. ¿Sí? Entonces dice que la pared del recipiente exterior, bueno, vamos a dibujarlo más o menos aquí, espera, es como así, y acá tiene otro recipiente, y acá hay pues unas aletas, y bueno, acá hay aceite, acá aire, acá aire, acá agua y hielo. ¿Listo? Entonces, eh, en cuanto a los sistemas, dicen que el sistema A es todo el sistema exterior. El sistema B es solamente el pequeño que está acá. O sea, este es el B, completo es el A. Y que el C es, digamos, que todo lo que está dentro menos el B. O sea, que digamos que C sería como A menos B, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, nos preguntan que cuál sería identificar el calor realizado sobre o por cada sistema y el calor transferido a o desde cada uno de los siguientes sistemas. Bueno, entonces también nos dicen que hay una, hay una, se deja caer el peso a una altura de delta Z, con lo que la rueda de las paletas gira gracias a la polea. O sea que estas paletas que están aquí tienen un trabajo que dependen de una polea y esa polea genera energía a partir de una masa que va cayendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para resolver el ejercicio, primero que todo. Entonces, si una masa que va cayendo, ¿qué tipo de energía tiene? ¿Quién me dice? Cinética y potencial. Gravitacional. Energía potencial gravitacional, ¿cierto? Entonces, sería una delta de energía potencial, la que tiene la masa, y esto sería igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial, ¿cierto? Entonces sabemos que este delta de energía potencial sería igual. Entonces, este energía potencial final pues sería masa multiplicado por gravedad multiplicado por un Z2 menos, y en la inicial sería masa multiplicado por gravedad multiplicado por Z1. Y haciendo factor común nos queda que ese delta de energía potencial sería igual a la masa por la gravedad, factor común de Z2 menos Z1. Y entonces este delta de energía potencial sería igual a la masa por la gravedad por delta Z. ¿Sí? Ahora, hay que ver si esto es mayor o menor que cero. Entonces, ¿cómo vemos eso? Si la masa va cayendo, coloquemos aquí una masa, y este será la altura 2, la altura 1, la inicial, y luego la masa acá, en otro instante, con una altura 2. Entonces, como la masa va cayendo, se tiene que Z2 es menor que Z1. Por lo tanto, esta delta de energía potencial daría negativo, ¿cierto? Porque la resta de Z2 menos Z1 daría menor que 0. ¿Listo? Entonces ahí definimos el signo de
el delta de energía potencial, y ese delta de energía potencial es igual al trabajo de la polea. Entonces sería masa por gravedad por delta Z. Listo. Entonces vamos a borrar esta parte de acá. Y ahora vamos a empezar a analizar los sistemas desde el más exterior hasta el más interior. Entonces, empezamos con el sistema A. Pero hay alguien que está en espera. Entonces, empezamos a analizar los sistemas con el sistema A, que es el que más exterior está. Eh, Entonces, sistema A. Entonces, ¿qué podemos ver en el sistema A? El sistema A dice que el recipiente está aislado, o sea que el calor no se transfiere al exterior. Como el calor no se transfiere al exterior, eso quiere decir que el calor transferido del sistema A es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por ahí empezamos. Luego, al sistema A, el único trabajo, el único, o la única fuente de energía que tiene es la polea, ¿cierto? Entonces, el trabajo del sistema A va a ser igual al trabajo de la polea. Y el trabajo de la polea, ya dijimos que tiene signo negativo. Eso quiere decir que el trabajo de la polea se está haciendo sobre el sistema A. ¿Listo? Y por último, para finalizar, hacemos el cálculo de la energía interna del sistema. Entonces sería delta de energía interna. Y pues por la ecuación de sistemas cerrados, quedaría que es el calor menos el trabajo. La energía interna es igual al calor menos el trabajo. Entonces el calor vale 0 y queda que delta de energía interna sería igual a menos el trabajo de A, que es el mismo trabajo de la polea. Y como el trabajo de la polea es negativo y como tiene un menos, entonces esta delta de energía interna sería positivo. ¿Listo? Entonces ahí sería, ahí veamos los tres: el calor, el trabajo y la energía interna. Ese sería para el sistema A. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de este? ¿Algo no quedó claro? ¿Por qué calor es 0? ¿Por qué el trabajo de la polea es negativo? ¿Por qué? Bueno, supongo que esas serán las únicas dos preguntas. No, listo. Está claro. Entonces seguimos. Listo. Seguimos con el sistema, el segundo sistema más grande, que sería el sistema C. Entonces, empezamos acá, sistema C. Entonces, el sistema C, digamos que es todo esto también, el mismo sistema A, pero quitándole esta partecita de aquí. Voy a colocarla, quitando esto. Entonces, el sistema C pues, sería todo el aceite prácticamente, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el sistema C pues también le afecta a la polea, porque es el único la única fuente de energía que tiene. Entonces, el trabajo de C sería el trabajo de la polea. O sea, que tiene signo negativo. ¿Qué quiere decir? Pues lógicamente, igual que en el sistema A, la polea le hace trabajo al sistema. Listo. Y en el ejercicio nos dicen algo importante, que es que se observa que el aire, aceite, hielo y agua líquida contenidos en el recipiente se encuentran inicialmente a 0 grados Celsius. Y al final nos dicen que tras un cierto tiempo se observa que el aire, aceite, hielo y agua líquida vuelven a estar a 0 grados Celsius. Eso quiere decir que el sistema inicial, o el estado inicial más bien, estado 1, tiene las mismas condiciones del estado 2.
Eso quiere decir que el delta de energía interna en el sistema C no cambia, o sea que es 0. ¿Listo? Y por último, para calcular el calor, utilizamos la ecuación de sistemas cerrados, en la cual tenemos que calor sería igual a trabajo más delta de energía interna. La misma ecuación que utilizamos anteriormente, solo que antes el trabajo estaba acá, ¿cierto? Entonces nada más pasamos el trabajo a sumar y pues nos queda de esta manera la ecuación. Y tenemos que el calor en C sería igual. Esta parte vale 0 y tendríamos que el calor en C sería igual al trabajo de C, que es el mismo trabajo de la polea. Entonces, esto quiere decir que tiene signo negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el calor sea signo negativo? Que el sistema C le está transfiriendo calor a alguien. Y pues como no se lo puede transferir al exterior porque las paredes estas externas son adiabáticas, o sea, son aisladas, se lo está transfiriendo es a este señor. ¿Listo? Y ahora, bueno, ¿alguna pregunta con esto? Porque recuerden que este ejercicio, como no es de teoría, sino que es bueno, no es de práctica, no es de cálculo, sino es de teoría, entonces tienen que explicarles con palabras, no tienen que hacer pues prácticamente nada. Entonces, si tienen preguntas, tienen que hacerlas para saber qué tienen que copiar. Listo. Si no hay preguntas, seguimos con el sistema B. Ya tenemos ¿qué? Los tres, las tres partes que nos piden, que son el trabajo. Ay, perdón, ahí borré eso. Bueno. El trabajo que tiene signo negativo, eso quiere decir que se le está aplicando trabajo al sistema. También tenemos que la variación de energía interna es 0 y también tenemos que el calor es negativo. O sea que se le está transfiriendo calor a otro sistema. ¿Listo? Entonces, ese era el sistema C. Y ahora vamos con el sistema B, que es el más interno de todos. Bueno, aquí ya ahorita llegamos a la conclusión de que el calor en C era igual al trabajo de la polea, ¿cierto? Para que nos quede aquí como un ítem, digamos. Ah, mierda. Listo. Y ahora el sistema B. Entonces, para el sistema B, tenemos que, entonces vamos a borrar, vamos a aceptar a la persona que está en el... Entonces, para el sistema B, que es el último, tendríamos lo siguiente, ya quitamos esta X, el sistema B literalmente solamente la parte de acá. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que a este sistema ya como tal no le está afectando la polea, ¿cierto? Entonces, tenemos que el trabajo hecho en B es igual a 0, ¿cierto? Porque ya no tiene ninguna otra fuente de energía. Entonces, simplemente teníamos esta parte acá. También tenemos que, bueno, otra cosa es que sabemos es que el aceite le está transfiriendo calor al sistema S, ¿cierto? Pero como este recipiente que está aquí, ese recipiente es rígido, entonces tampoco se está expandiendo ni se está, ¿cómo se dice? Ni se está comprimiendo. Porque recuerden que el trabajo también se hace cuando se cambia el volumen. Que como es rígido, tampoco hay trabajo por esa parte. O sea, no hay trabajo ni por fuentes de energía externas, ni por cambios de volumen. Listo. Y por último, bueno, faltaría la parte del calor. Entonces, el calor, sabemos que el calor de C es igual a menos el calor de B, ¿cierto? Porque el sistema C, no, ya dijimos que no le transfiere energía al exterior, o sea que solamente la energía que se está perdiendo se la transfiere al sistema B.
Y pues desde aquí despejando queda que el calor de B es igual a menos el calor de C, ¿cierto? Y entonces quedaría que el calor de B sería igual a menos el trabajo de la polea. ¿Eso de dónde sale? Pues sale de acá, ¿cierto? Que el calor de C así ya habíamos dicho que era igual al trabajo de la polea. Y como el trabajo de la polea es negativo, entonces con el negativo que hay en esta ecuación queda positivo. Entonces el calor de B es positivo y pues tiene sentido. B está recibiendo. Entonces del calor debe ser positivo. Y por último faltaría la energía interna. Entonces la misma ecuación de siempre, energía interna de B sería igual a calor de B menos trabajo de B. Pero el trabajo de B es cero, entonces quedaría que la energía interna de B sería igual al calor de B, que es igual a menos el trabajo de la polea, que es positivo. ¿Listo? Entonces ese sería el análisis del punto 4. Eso sería todo. No hay que hacer ningún cálculo, ninguna gráfica. Bueno, gráfica no tampoco. No hay que hacer nada, sino simplemente analizar el diagrama y ver qué signo tienen los calores para saber si se hace sobre o si se hace sobre o por, y si el calor es transferido a o desde. ¿Listo? Entonces, bueno, ese sería el punto 4. Vamos con el punto 5. Entonces, el punto 5 dice que tenemos un sistema cilindro-pistón en posición vertical, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar acá. Dentro tenemos un gas ideal. Y acá tenemos un resorte. Listo. Tenemos ese resorte. Entonces dice que ese sistema contiene un volumen de 0,05 metros cúbicos, contiene una presión de un bar, una temperatura de 300 Kelvin. Entonces dice que el movimiento del pistón se encuentra restringido por un resorte vertical, pues allá lo tenemos, y también por la presión atmosférica. Entonces, inicialmente, esta presión de un bar equilibra exactamente la presión del gas y el muelle no ejerce fuerza alguna, o sea que el resorte no está comprimido. ¿Listo? Entonces, nos dice que despreciando la masa del pistón, calculemos. Bueno, desarrollar una ecuación para la relación entre presión y volumen. Listo. Ahí nos dicen que el volumen final, volumen 2, es de 0,08 y la presión 2 es de 1,9 bares. Entonces, listo. Nos dicen en la parte A, encontremos una ecuación que relacione la presión y el volumen del gas con la presión en newton sobre metros cuadrados y el volumen en metros cúbicos. Bueno, entonces sabemos que la presión del sistema sería igual a la presión del pistón más la presión atmosférica más la presión del resorte. Entonces, la presión del pistón sería cero porque nos dicen que la masa del pistón es despreciable. Entonces nos quedaría la parte de la presión atmosférica más la presión del resorte. En este momento, en el estado 1, el resorte no se ha comprimido, pero a medida que vamos a ir expandiendo el gas, porque miren que se va a ir expandiendo, el resorte va a actuar. Entonces, por eso se le agrega la presión del resorte. ¿Listo? Entonces, eso sería presión atmosférica. Como nos dicen que tiene que estar en newton sobre metro cuadrado, entonces la presión debe ir en pascales. Y un bar equivale a 100.000 pascales. Listo. Ahora, más la presión del resorte, pues sería la fuerza del resorte, que es K por X, dividido entre el área, que sería A. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, todo bien. El problema acá es que nos dicen que la presión tiene que estar en función del volumen. Pero entonces acá nosotros sabemos que el volumen es igual a. Entonces, si se va a empezar a expandir,
el volumen va a ser 0,05, que es el inicial, más el área multiplicada por lo que se comprima el resorte. ¿Sí? Si el resorte se comprime una distancia X, entonces el volumen inicial va a aumentar en una cantidad de área multiplicada por X, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una ecuación para el volumen en función de X. Entonces despejamos la X y nos queda que el volumen menos 0,05 dividido entre el área es igual a X. Y ahora esto lo podemos introducir acá y quedaría una ecuación de presión en función de volumen. Presión es igual a 100.000 más K, que multiplica V menos 0,05, y esto dividido entre área cuadrado. Recuerden que el área está aquí como denominador, y si metemos otra área como denominador, pues queda denominador al cuadrado. ¿Listo? Entonces tendríamos esa ecuación. Y ahora, ¿cómo dejamos esta ecuación solamente en términos de volumen? Usando las condiciones del estado 2. Entonces déjenme borrarlo acá. Listo. Entonces tendríamos que cuando el volumen vale 0,08, la presión vale 1,9 bar. Entonces, la presión es igual a 190.000 pascales, igual a 100.000 más K por el volumen, que ahora vale 0,08, menos 0,05 dividido entre, a ver, aquí va a cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este 100.000 pasa acá a restar hacia 190.000, entonces nos quedan 90.000 dividido entre 0,08 menos 0,05 es igual a K dividido entre A cuadrado. Y acá justamente tenemos K dividido entre A cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos esa constante, el cual nos da un valor de 3 millones. Entonces esto vale 3 millones, lo reemplazamos aquí. Y nos quedaría la presión solamente en términos de volumen. Entonces ya reemplazando, sería 3 millones multiplicado por V menos 0,05. Y ahí tenemos la ecuación de la presión, que sería la respuesta del punto A. Listo. En cuanto al punto B, entonces antes de hacer el punto B, vamos a borrar esto acá. Listo. Entonces, para la parte del punto B, nos dicen que determinar el trabajo por el gas en kilojulios. Entonces, si trabajamos con esta ecuación, nos va a dar en joules. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir todo entre 1000 para que nos dé el trabajo en kilojoules. Entonces, dividimos todo entre 1000, te quedaría que la presión es igual. Entonces aquí ya no sería 100.000, sino que sería 100 más 3.000, que multiplica V menos 0,05. Y esta sí sería la ecuación de la
presión para poder hallar el trabajo. Entonces, ¿cómo hallamos el trabajo? El trabajo ya sabemos que es la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de la presión por el diferencial de volumen. Entonces sería la integral desde 0,05 hasta 0,08 de 100 más 3000 por V menos 0,05 por el diferencial de V. Y pues resolviendo esa integral, a mí me da un valor de 4,35 kilojoules. ¿Listo? Ese sería el punto B. Entonces, vamos a borrar eso acá. Y el punto C dice determinar qué fracción del trabajo total realizado por el gas es el trabajo hecho sobre el resorte. Entonces, veamos. Tenemos que el trabajo total es igual a 4,35 kilojoules, que lo acabamos de calcular. Entonces veamos cuál sería el trabajo del resorte. O sea que solamente tenemos en cuenta la presión ejercida por el resorte, o sea, 3000, la parte de 3000 por V menos 0,05. Entonces, aplicando esta misma ecuación, quitamos esta parte de acá y hallamos esa misma integral sin la parte del 100. Entonces, ese trabajo sería trabajo del resorte, aquí sería presión del resorte y aquí sería presión del resorte. Entonces, ese trabajo del resorte me daría un valor de 1,35 kilojoules. Entonces, la fracción que nos piden sería el trabajo del resorte dividido entre el trabajo total, y eso de un valor de 0. Entonces, esa sería la parte C. Y por último, la parte D. Entonces, la parte D dice, haga un diagrama del proceso, ¿sí? Entonces, voy a borrar todo para hacer el diagrama. Como no me dicen qué tipo de diagrama, yo voy a hacer el más fácil. Entonces, vamos a hacer temperatura y presión. Diagrama PT. Entonces, como ya ustedes sabrán, la forma del diagrama PT es como una Y. Entonces, saben que acá está el sólido, aquí está el líquido y aquí está el gas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a una temperatura de 300, vamos a poner esto en Kelvin. Vamos a poner esto en Kelvin y esto en kilopascales. Entonces, bueno, sería 300 Kelvin y una presión de 100 kilopascales. Sería el estado 1. Y el estado 2 sería simplemente con una temperatura, una temperatura de 911,79, la cual no sé si calculamos, se me olvidó, sí, se me olvidó calcularla. Entonces, ¿cómo la calculamos? Tenemos que en el estado 1, la presión 1 por el volumen 1 es igual a los moles por R por T1. Bueno, esa es una forma, ¿no? La otra, más bien para hacerla lo más simplificado posible, sería presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la presión 1, pero es que los volúmenes no lo tenemos.
O sí lo tenemos, no sé, no me acuerdo. Ah, sí, sí los tenemos, claro. El volumen 1 es 0,05. El, el volumen 2, 0,08. La temperatura 1 la tenemos que es 300. La presión 2 la tenemos que es 190. Entonces vamos a colocarle aquí, este es 100, este es 190, este es 0,08, este es 0,05 y esto es, la temperatura 1 es 300. Entonces con eso llamamos la temperatura 2. Y la temperatura 2 me dio un valor de esto, 911,79 Kelvin. Entonces, listo, con esa temperatura y con la presión de 190, entonces sería más o menos aquí. Estado 2. Y unimos las líneas. Y como es un resorte lineal, una línea recta. Entonces, así sería el diagrama, que es el más fácil, el que, para no complicarme, dice el diagrama PT. Listo, si quieren hacer el diagrama, pues ¿qué? El PV, tienen que hacer la envolvente de fase, igual con el TV. Entonces, no sé si quieren hacer este o el otro. Bueno, ese sería el punto 5. Vamos con el punto 6, que es uno, bueno, vamos mejor con el punto 7, diría yo, porque el 6 es un poco largo. No, mentiras, el 6 es más corto, el 7 es el que es largo, creo. Sí, listo. Entonces, vamos con el 6. El 6 tenemos, vamos a borrar esto. Ah, bueno, ¿alguna pregunta acerca de este punto? Me olvidó preguntar. No, listo. Vamos con el punto 6. El punto 6 tenemos un dispositivo con la siguiente estructura. Aquí A. Una válvula. Y aquí B. ¿Listo? Esa es la estructura. Y nos dice que ese pistón se desliza sin rozamiento a lo largo del cilindro A. Y el recipiente B es un recipiente rígido, o sea que no se puede ni expandir ni comprimir, de 1 metro cúbico de volumen. El volumen de B es 1 metro cúbico. También nos dicen que hay una válvula V que conecta a ambos. Todos los elementos están calorifugados, o sea que están aislados. Inicialmente el cilindro A contiene agua y en el depósito B se ha hecho el vacío, o sea que la presión en B inicial es 0. Se abre la válvula y cuando se alcanza un estado de equilibrio se observa que la presión en B es de 5 bares. O sea que la presión del estado 2 de 5 bares, o sea 500 kilopascales. Y la temperatura del estado 2 es de 200 grados Celsius. Entonces, nos dan los datos abajo. Dicen que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Nos dicen que el cilindro tiene un área de sección transversal de 0,1 metros cuadrados. Y nos dicen que la masa M es de 900 kilogramos y suponiendo una gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Listo. Como no nos dicen nada acerca de la masa del pistón, eso intrínsecamente nos dice que la masa del pistón es despreciable. Entonces, la parte A, demostrar que entalpía 1 es igual a energía interna 2. Listo. Entonces, primero hagamos esa demostración y ya después utilizamos estos datos. Entonces, como ya nosotros sabemos, el delta de energía interna de los procesos cerrados es igual al calor menos el trabajo.
Y también hay una ecuación bastante útil para este caso, que es la relación entre entalpía y energía interna. Entonces, la entalpía es igual a la energía. Bueno, vamos a borrar esto acá. Vamos a borrar todo, porque ya igual tenemos idea de qué hay que hacer. Entonces, el delta de energía interna, como ya hemos dicho, era igual al calor menos el trabajo. Y también tenemos que la relación entre entalpía y energía interna es que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el diferencial de volumen, por el delta volumen. ¿Listo? Entonces, de aquí, ¿qué podemos saber? Podemos saber que como el sistema es aislado, entonces la transferencia de calor con el exterior es cero. ¿Sí? Entonces, nada más sería que la energía interna, es decir, energía interna 2 menos energía interna 1 es igual a menos el trabajo. Pero como en este sistema no tenemos ni circuitos, ni palete, ni aletas, ni ninguna clase de máquina que nos ofrezca energía, la única energía que tenemos es el trabajo de la frontera, o sea, la presión por el delta de volumen. ¿Listo? De aquí, bueno, y acá la entalpía inicial va a ser igual a la energía interna inicial más la presión por el delta de volumen. Entonces, de acá que tenemos que la energía interna 2 más, bueno, acá algo importante, el trabajo, como el sistema se está expandiendo, debe tener signo positivo. Entonces, esta presión por delta de volumen debe tener signo negativo para que ese negativo, este negativo, se convierta en un trabajo positivo. ¿Sí? Entonces, déjeme. Listo. Listo. Entonces, este trabajo debe ser positivo. Entonces, este signo de presión por delta volumen debe ser negativo. Entonces, nada más sería cambiar esto aquí y ya. Listo, y así el trabajo sería positivo. Ahora, sería U2 menos U1. Sería, bueno, aquí no dice nada. Entonces, sería U2 menos presión por delta de volumen sería igual a U1.